Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Asumi VR, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 1. Había perdido. En el momento en que su hilo de Dios se rompió, Don Quixote do Flamingo supo que había sido derrotado. Su única esperanza ahora era sobrevivir a la peor parte de King Kong de Monkey de Luffy, una tarea que comenzaba a resultar muy difícil. Llevando su Haki a su límite máximo, Doffy pudo soportar el dolor inicial y el impacto del ataque de Luffy, al menos al principio. Después de lo que pareció una eternidad, el cuerpo de Doffy finalmente llegó a Dressrosa y procedió a atravesar el pequeño reino. Podía sentir la piedra y la tierra debajo de él desmoronarse y doblarse a su alrededor, llevándolo más profundamente en la tierra y más cerca de las instalaciones subterráneas secretas debajo de Dressrosa. A pesar de que podía sentir que su antiguo reino se dividía por su impacto, su impulso no mostró signos de desaceleración. Finalmente, su espalda se encontró con el acero cuando llegó a sus operaciones subterráneas y el acero se rasgó como papel. El dolor en este punto era insoportable y le tomó todo lo que tenía para mantener la conciencia y mantener su Haki para protegerlo de los escombros. Podía sentir su atención menguando cuando su cuerpo fue asaltado por un metal desgarrado y, por un momento, su concentración se rompió, su Haki cayó, un dolor penetrante se formó en su pecho y todo se volvió negro. Los ojos de Doffy empezaron a abrirse ligeramente. Cuando se despertó, poco a poco comenzó a notar a varios marines a su alrededor, corriendo con suministros médicos. Preguntándose por qué, Doffy mira a su alrededor hasta que recuerda lo que había sucedido hace unos momentos, finalmente notando una viga de soporte de acero alojada en su pecho. Su cuerpo se sentía entumecido. Trató desesperadamente de usar su fruta del diablo para tratar de reparar algunos de los daños mayores, pero era imposible, el daño era demasiado grande. Los infantes de marina hicieron todo lo posible por mantenerlo con vida para ponerlo bajo custodia, pero él ya sabía que su vida se le escapaba. El capitán de los piratas Don Quixote se echó a reír ligeramente. Durante 30 años, había dedicado su vida a destruir todo lo que les importaba a los dragones celestiales. Durante 30 años, él y su familia crecieron y prosperaron hasta el día de hoy. 30 años de su vida, y terminó por un idiota con un sombrero de paja que no pudo encontrar la salida de una bolsa de papel mojada. Lloraría si no fuera tan divertido o incluso posible en este momento. Podía sentir que su visión se desvanecía, sus extremidades perdían incluso el entumecimiento que una vez tenían y ahora se sentía como si estuvieran desapareciendo. Estaba a punto de morir. Trébol, diamante, pica. Vergo, pensó, imaginándose en su mente, las personas que habían venido a criarlo, la persona que fue su amiga de la infancia, las que se habían convertido en su familia y las que había fallado. Lo siento, pensó, la oscuridad se apoderó de su visión, hasta que finalmente decidió cerrar los ojos, una pequeña sonrisa reemplazando su habitual sonrisa maníaca. Fue entonces cuando murió Don Quixote do Flamingo, el demonio celestial y capitán de los piratas Don Quixote. Don Quixote do Flamingo no pensaba mucho en la otra vida cuando estaba vivo, pero incluso él había pensado en lo que le esperaba al final de sus días. Independientemente de lo que hubiera esperado, ya fuera fuego y azufre o una existencia interminable en el purgatorio, esto no era algo que imaginara. Doffy se encontró rodeado de oscuridad, sí, pero había más. Era como si estuviera en alguna forma de capullo, una barrera de calor que lo envolvía de manera protectora. Le resultaba casi imposible mover su cuerpo y, hablando de su cuerpo, se sentía mal, desproporcionado y, lo que es más importante, increíblemente débil. ¿Dónde estuvo él? Se tomó un momento para relajar la mente y concentrarse, para escuchar. Podía sentir y escuchar los latidos de su propio corazón. Buena señal, pero también confusa. ¿Sobrevivir? Pensó. ¿Pudieron los médicos del infante de marina salvarlo de alguna manera?
No, eso era imposible, la cantidad de daño que sufrió fue demasiado severo y el que llevara la fruta sanar nunca intentaría salvarle la vida. Dejando ese tema a un lado, continuó concentrándose, escuchando más allá de sus propios latidos. Después de un momento comenzó a escuchar otro, uno separado del suyo. Esto era extraño, especialmente porque el latido del corazón sonaba como si viniera de todo lo que le rodeaba. Sin molestarse en tratar de resolver este misterio todavía, decidió usar su Aki para sentir su entorno. Tan pronto como intentó esto, sintió una ola de cansancio que lo golpeó, solo dejándolo usarlo por un momento, pero había funcionado. Había sentido algunas auras a su alrededor, pero lo que había encontrado lo confundió. Un aura, podía sentir a varios metros de él y era poderoso, claramente perteneciente a un guerrero experimentado. Había otra aura, no tan fuerte pero aún feroz, esta, junto con otra, lo confundieron. Esta aura estaba a su alrededor, era grande y lo rodeaba por completo como si estuviera dentro de su dueño. Ahora bien, Dofi no era tonto. Tenía muchos años de experiencia lidiando con las mentes más astutas de todo el Nuevo Mundo, por lo que no debería sorprender que tuviera una idea de lo que le había sucedido y dónde se encontraba actualmente. ¿Soy un bebé? Esta revelación fue tanto de sorpresa como de leve diversión. Primero me mata ese chico de sombrero de paja y ahora soy un bebé. Bueno, un feto en realidad, pero aún así, la sola idea le hizo reír huecamente en su mente. Pero había un misterio más que resolver, un aura más que su Aki podía sentir. Sin embargo, su naturaleza y ubicación lo confundieron. No se parecía a nada que hubiera conocido jamás. Poderoso, abrumadoramente poderoso y maligno, repugnantemente. Se sentía como si estuviera justo a su lado, pero al mismo tiempo, encerrado en un lugar al que nunca podría llegar. Ahora que lo sintió por primera vez, su presencia estaba ahí. Fuera lo que fuera, podía sentirlo, justo detrás de esa barrera incomprensible. Y ahora que podía sentirlo, ahora que podía sentir su rabia, sabía que lo estaba mirando, que sabía que lo estaba mirando y que no le gustaba que lo observaran. Sin embargo, la mente de Don Quixote do Flamingo, el demonio celestial, simplemente sonrió. La vida dentro del útero, había aprendido Dofi, era muy aburrida y desorientadora. Había poco que hacer mientras estaba atrapado allí y el tiempo parecía casi inexistente. Pero sabía que el tiempo pasaba, su cuerpo había seguido creciendo, haciéndose más fuerte aunque solo un poco, y pronto sería libre. Los pensamientos de libertad también trajeron otros pensamientos. ¿Dónde y cuándo estaría en su nueva vida? ¿Se vería arrojado al futuro lejano? ¿Tendría todavía la oportunidad de vengarse de los dragones celestiales? Estos pensamientos habían atormentado a Dofi durante la mayor parte de su tiempo en su nuevo hogar. También estaba lo que empezó a llamar la entidad que convivía con él en su nueva madre. Continuaría mirándolo y observándolo y encontró algo interesante. La entidad estaba liberando alguna forma de energía en el cuerpo de su madre, esta energía también fluía hacia él. Cuando lo sintió, le pareció salvaje, casi primario en un sentido con el mismo sentimiento de malicia que la entidad exudaba si se diluía. Por lo que podía decir, no era dañino y no tenía forma de detenerlo de ninguna manera. Continuó examinando esta energía a medida que pasaba el tiempo y descubrió que su madre también tenía algo similar. A diferencia de la entidad, la de ella era más cálida, casi más tranquila y algo relajante si tenía que admitirlo. Lo realmente interesante fue cómo interactuaron. Con la ayuda de su Aki, que aún consumiría gran parte de su resistencia, descubrió que la energía de su madre parecía estar casi encadenando a los demás, controlando y mitigando. Después de descubrir esto, se miró dentro de sí mismo por así decirlo, y descubrió que también contenía su propia energía, separada de las que le proporcionaban la entidad y su madre. Aunque no es que realmente pudiera hacer algo con eso. La mayor parte de su tiempo se dedicó a examinar estas diversas energías, tratando de matar su absoluto aburrimiento. Con el paso del tiempo empezó a sentirlo. Su cuerpo había ido creciendo y su prisión se hacía cada vez más pequeña. Sus extremidades ahora eran capaces de realizar pequeños movimientos, y ahora sabía que no tardaría mucho. Mientras estaba en este lugar casi atemporal, tuvo tiempo para pensar. Antes, confiaba en que su familia hiciera muchas cosas por él, aunque, por supuesto, lo hacían felices. Era más fuerte que el resto de su familia, sí, eso era cierto, pero eso no se debía a ningún esfuerzo considerable. Dofi, después de salir de su infancia, había sido más fuerte que la mayoría de los que lo rodeaban. Rara vez entrenaba su cuerpo y casi nunca practicaba sus técnicas, no había necesidad de hacerlo.
Tenía a su familia para hacer la mayoría de las cosas por él y, de todos modos, era superior a la mayoría de la escoria del mundo. Eso era lo que siempre había pensado, y luego el sombrero de paja Luffy le había demostrado que estaba equivocado de la peor y mejor manera posible. En esta nueva vida, habría un nuevo Doflamingo. Uno que lucharía por conseguir todo lo que necesitaría con sus propias manos, uno que no podía confiar en que su familia hiciera las cosas por él. La jaula que lo rodeaba se había tensado repentinamente a su alrededor. Era hora. Un nuevo Don Quijote Doflamingo emergería en este nuevo mundo y marcaría el comienzo de una nueva era. Odiaba esto. Todo este proceso fue incómodo, humillante y si no tuviera tanto orgullo diría un poco de miedo. Doffy estaba completamente indefenso cuando su prisión de 9 meses lo apretó, empujándolo más hacia su salida. No sabía que su tortura duró mucho tiempo, pero finalmente pudo verla. Luz. Un momento después, una ola de aire gélido lo asaltó, pero no le importó, estaba libre. La luz y el aire frío lo desorientaron por un momento, pero finalmente se sintió envuelto en lo que presumiblemente era una manta. Abrió los ojos, pero solo pudo distinguir los contornos de formas y varios colores. No había definición y el mundo era un lío borroso. Se sintió llevado y finalmente colocado frente a quien asumió que era el rostro de su madre. Forzó sus sentidos, tratando de distinguir algo familiar a su alrededor. Sus oídos podían escuchar lo que sonaba como un discurso, pero sonaba casi confuso, simplemente no podía distinguir las palabras. Su vista también era limitada, miró hacia arriba para ver el rostro de su nueva madre, pero apenas podía distinguir nada excepto el distintivo color rojo. Realmente esperaba que fuera solo su cabello. Su primera madre murió bastante temprano en su vida y sería bastante triste perder a otra tan rápidamente. Un momento después lo llevaron un poco más lejos de su madre. De repente, escuchó lo que fácilmente reconoce como un grito proveniente de la enfermera que lo cargaba, otro par de brazos lo agarraron rápidamente mientras la enfermera caía. Sobresaltado, vio una mano levantada amenazadoramente por encima de él a través de su visión borrosa. Trató de ver a quién pertenecía, pero no pudo. Podía escuchar a su nuevo criado hablando con alguien, tal vez su madre o su padre, cuando de repente lo arrojaron por los aires. El mundo se balanceó a su alrededor mientras estaba desorientado, luego sintió que alguien lo atrapaba. Activó su Haki, intentando identificar el aura de su atacante, pero algo muy extraño sucedió justo antes de que él lo hiciera. Los diversos colores a su alrededor cambiaron en un instante, y ahora podía sentir una ligera brisa donde antes el aire estaba quieto. Su Haki, de corta duración como era, ahora solo podía sentir a la persona que lo cargaba, a quien había reconocido como su padre durante su tiempo en el útero de su madre, sin rastro de su atacante. El uso de Haki había agotado rápidamente su resistencia y podía sentir que el sueño ya se acercaba a su pequeño cuerpo. Una vez más, su entorno había cambiado repentinamente y podía sentir que su padre lo colocaba sobre una superficie suave, una cama. Trató desesperadamente de mantenerse despierto y tuvo éxito durante unos minutos. Poco después sintió a alguien más, alguien mucho más grande que él, siendo colocado en su cama, el distintivo color rojo regresando. Su madre, acostada a su lado, acunándolo en sus brazos y un momento después el sueño finalmente lo había tomado. Se despertó de nuevo, sus ojos revelaron un mundo aún borroso, pero estaba más claro que antes. Estaba acostado en una especie de cuna y había otros dos de pie junto a él. Los miró, viendo ese color distintivo de rojo, su madre, y un dorado brillante, muy probablemente su padre. Había algo más, eso, la entidad. Podía sentirlo detrás de sus padres, mirando más allá de ellos, vio una montaña de color naranja rojizo, en una forma que no pudo distinguir. Estaba lleno de un odio con el que ahora estaba muy familiarizado. Fue entonces cuando lo notó, un clavo, o más exactamente una garra que atravesaba los cuerpos de ambos padres, acercándose cada vez más a él. Podía escuchar a sus padres hablar, pero sus oídos se negaban a traducir la cacofonía del ruido, aparte de los rugidos de ira de la entidad. Luego, de repente, sintió una sensación de ardor en el estómago y una energía que se vertió en él y reconoció fácilmente que pertenecía al monstruo que acababa de matar a sus nuevos padres. Su poder fluyó dentro de él y cuando se detuvo, sus ojos comenzaron a cerrarse y dio la bienvenida al descanso que tanto necesitaba. Había pasado bastante tiempo desde la fecha de su nacimiento. En ese tiempo, pudo aprender su nuevo nombre, Naruto Uzumaki. Era bastante lamentable comparado con Don Quijote Doflamingo, pero tendría que ser suficiente. Se encontró ahora siendo criado en un orfanato, sin haber visto a sus padres después de su primer día en este nuevo mundo.
Todavía tenía menos de un año o eso creía. El tiempo todavía era bastante difícil de seguir, pero al menos ahora sabía cuándo era de día o de noche, estimaba que tenía alrededor de 6 meses. Su vista y oído ahora eran significativamente mejores, y era capaz de pararse solo si tenía algo en lo que apoyarse. También pudo gatear cuando sus cuidadores le dieron la oportunidad. Hablando de sus cuidadores, los encontró bastante extraños. Había 3 mujeres diferentes trabajando en el orfanato. Lo cuidaron tan bien como a cualquier otro niño, pero con una extraña sensación de desapego, como si fuera un trabajo por hacer. Ahora, si bien eso es técnicamente cierto, solo tenían esta peculiaridad cuando se trataba de él, los otros niños que trataban como si fueran suyos. Las miradas que le dieron eran una reminiscencia de un pasado diferente que nunca pudo olvidar. A pesar de estos problemas, Tofi, o mejor dicho Naruto ahora, rápidamente comenzó una rutina para avanzar lo más rápido que pudo. Gateaba y realizaba pequeños ejercicios para ayudar a desarrollar su cuerpo, y practicaba hablar cuando no había nadie cerca. No estaría bien que los adultos escucharan a un niño de 6 meses hablando palabras que aún no debería saber. También pudo usar su Haki de observación de manera mucho más eficiente ahora, aunque nunca intentó usar los otros 2 tipos. Lamentablemente, parecía que su fruta del diablo ahora estaba perdida para él, ya que no importaba cuánto lo intentara, nunca pudo conjurar sus amadas cuerdas. Además, había continuado investigando la energía que descubrió al principio de su nueva vida. Aún podía sentir la energía de la entidad, pero parecía casi en silencio, goteando dentro de él desde algún lugar que no podía identificar. La propia bestia parecía estar casi dormida, ya no consciente y mirándolo como lo hacía cuando llegó por primera vez a este nuevo mundo. Su propia energía, separada de las bestias, ahora era mucho más grande que antes. Si se concentraba, podía controlarlo hasta cierto punto, moviéndolo a través de extraños canales en su cuerpo, pero no sabía qué era ni qué estaba haciendo. Continuó manipulándolo independientemente, tratando de reconstruir su propósito, pero aún no lo ha descubierto. Mirando a su alrededor, Tofi/Naruto descubrió que la habitación en la que estaba, una guardería bastante grande con otras cunas y bebés, no tenía ningún cuidador, y los otros niños dormían o estaban contentos solos. Aprovechó esta oportunidad para sentar su pequeño y todavía regordete cuerpo. Se puso de pie con las piernas temblorosas y, usando los lados de la cuna como apoyo, practicó caminar alrededor del borde de la cuna. Usando su Haki, se aseguró de ver a cualquiera que se acercara a la habitación. Había estado practicando durante unos minutos, cuando de repente sintió 2 grandes auras en la otra habitación acercándose a la guardería. Tan rápido como pudo, se acostó y miró al techo, haciendo pequeños movimientos y sonidos para dar la impresión de que era solo un bebé normal de 6 meses. La puerta se abrió un momento después, y las 2 poderosas auras entraron en la habitación. Con sus oídos ahora en condiciones mucho mejores, pudo distinguir lo que estaban diciendo. ¿Cuál es?, preguntó una voz, profunda y levemente áspera, a su contraparte. Está ahí, en la esquina de la habitación, otra voz esta que suena más vieja y pertenece a lo que parecería ser un fumador empedernido. Los 2 extraños caminaron hacia el lado derecho de su cuna, mirando por encima de él, lo que le permitió a Dofi ver quién estaba interrumpiendo su sesión de entrenamiento. El hombre de la derecha tenía el pelo blanco brillante, era largo, atado en una cola de caballo detrás de él con 2 grandes flequillos enmarcando su rostro. Tenía una diadema extraña con el kanji de aceite. Su rostro parecía algo joven con una pequeña verruga en la nariz, pero su cabello blanco hacía difícil discernir su edad. El otro era considerablemente más bajo que el hombre de cabello blanco, y también mayor, con la piel demacrada y manchas del hígado en su rostro. Llevaba una túnica blanca y un extraño sombrero en forma de diamante. Los 2 lo miraron hasta que uno finalmente habló. Entonces Jiraiya, ¿te importaría explicar por qué te tomó 6 meses responder a mi llamada? Habló el mayor, su rostro aparentemente tranquilo pero claramente, estaba irritado. El hombre más alto, Jiraiya, vaciló por un momento, su rostro se quedó en piedra, luego respondió. Cuando recibí la noticia de que Minato y Kushina estaban muertos, de inmediato configuré mi red de espionaje para asegurarme de que no se difundieran noticias sobre su hijo. El rostro del anciano mostró un indicio de irritación antes de calmarse y luego volvió a hablar. ¿Y te tomó 6 meses lograr esto? ¿Sin ningún contacto con tu hogar que acababa de perder su cuarto Hokage? Ante la mención de este cuarto Hokage, Jiraiya se estremeció visiblemente. Se quedó en silencio por un momento, sus ojos adquirieron una pizca de tristeza. Su respuesta fue tranquila, con un tono de derrota, sí.
Los dos se quedaron allí por un momento, en silencio, sin dejar de mirar a Doji/Naruto mientras él continuaba con su farsa. El anciano dejó escapar un pequeño suspiro. Muy bien, ¿qué vas a hacer ahora entonces? El chico no tiene otra familia y tú eres su padrino Jiraiya. El hombre de cabello blanco tomó una gran bocanada de aire, la sostuvo por un momento y luego lanzó un gran suspiro. Bueno, no me puedo imaginar a mí mismo acogiéndolo, honestamente no soy un padre material, incluso si es solo como un padrino, dijo, extendiendo un brazo detrás de él para rascarse la nuca. Honestamente, probablemente tendría una mejor infancia aquí, en Leaf Village. El hombre mayor miró a Jiraiya, quien no lo miró a los ojos. ¿Estás seguro de esto entonces? Si se entera de esto, es posible que no te perdone. Jiraiya continuó mirando hacia abajo, ya ni siquiera miraba realmente a Naruto. Sí, yo, estoy seguro, la voz de Jiraiya era tranquila y el hombre mayor cerró los ojos por un momento. Muy bien, dijo, abriendo los ojos para mirar a Naruto, entonces será criado a través de los servicios del orfanato de Leaf. Lo cuidaré lo mejor que pueda, Jiraiya, pero soy Hokage de nuevo, y lo soy. No tan joven como lo fui antes. Jiraiya respondió rápidamente, entiendo a Sarutobi-sensei, casi interrumpiendo al hombre mayor. Los dos se quedaron allí un poco más antes de que Jiraiya se desvaneciera en una pequeña nube de humo. Sarutobi suspiró, al menos podría salir del edificio normalmente, refunfuñó, dándole una última mirada a Naruto antes de salir de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Tofi, sintiendo que el anciano se había ido con su Aki, detuvo su pequeña farsa y pensó en la conversación que había presenciado. Entonces, parece que uno de mis padres, Minato y Kusina, era bastante importante, este cuarto Hokage. También sé dónde estoy ahora, Leaf Village, un nombre bastante extraño. Tofi continuó analizando la conversación. También tengo un miembro más de la familia, un padrino, Jiraiya. Tofi articuló el nombre del padrino que lo abandonó, luego dijo el nombre en voz alta. Con ese nombre firmemente en su mente, Tofi se levantó y continuó su entrenamiento, con una sonrisa que no pertenecía al rostro de un niño. 2 años. Naruto Uzumaki, o mejor dicho Don Quixote do Flamingo, finalmente tenía 2 años. El año pasado, finalmente lo sacaron de la guardería y le dieron su propia habitación para dormir. Era bastante pequeña, más como un armario que cualquier otra cosa, pero a diferencia de todos los demás en el orfanato, no tenía que compartir la habitación, dándole la privacidad necesaria para continuar su entrenamiento. Finalmente, también pudo salir al pequeño patio de recreo a las afueras del orfanato y ver en qué tipo de aldea vivía. Cuando Jiraiya llamó a su nuevo hogar, Leaf Village, esperaba eso, un pueblo. En cambio, fue recibido por una gran ciudad, con edificios de formas extrañas y varias tuberías y cables que los atravesaban. Este pueblo era diferente a cualquier otro que hubiera visto, lo que decía algo. También se fijó en la gran montaña con 4 grandes caras de piedra grabadas en ellas, con vistas al pueblo. Reconoció al Hokage, Sarutobi de su encuentro con él, lo que significa que la última cara a la derecha debe ser el cuarto Hokage, su padre Minato. Un hombre realmente importante, tener algo así dedicado a ti. Tofi también se había esforzado por intentar socializar con los otros niños. No hace falta decir que eso terminó en un desastre. Por un lado, su vocabulario era extremadamente limitado en comparación con el de él, lo que hacía que la conversación careciera por completo de sentido. Sus juegos eran demasiado simples y triviales para que él participara. Además, tenía la sensación de que a los otros niños no les agradaba mucho. Sin embargo, no sabía por qué. Se aseguró de tener su mejor sonrisa en su rostro tanto como pudo, casi siempre. Bueno, realmente no importaba. Estos niños eran huérfanos después de todo, nadie importante. Después de todo, no había necesidad de empezar a construir relaciones con la chusma. Tenía los ojos puestos en premios mucho más grandes. Este pueblo fue gobernado por aquellos con el título de Hokage. El actual Hokage, de quien se enteró que se llamaba Hiruzen Sarutobi, visitaba el orfanato de vez en cuando. Aunque hizo parecer que solo estaba visitando a los niños desafortunados sin padres, Tofi sabía que realmente lo estaba controlando. Sarutobi también vendría a ofrecer un argumento de venta sobre ser ninja, esta fuerza militar de la aldea, de la cual el más fuerte fue elegido como Hokage. Explicó al orfanato que los niños pueden ir y asistir a una academia donde aprenderían cómo convertirse en los héroes que protegían su hogar. Ninja. Tofi no tardó en decidir que la academia ninja sería su primer trampolín en su nueva vida, diciéndole al Hokage que lo inscribiera. Pero había algo más que también lo estaba molestando.
Pequeñas cosas sobre su nuevo hogar que lo habían desconcertado y preocupado un poco. Por un lado, no había escuchado ninguna mención ni del gobierno mundial ni de los marines en los últimos 2 años. Las convenciones de nomenclatura aquí también fueron diferentes. El estilo de los nombres era diferente al que estaba acostumbrado, generalmente más complejo que simplemente Trevor o Baby Quinto. Todos aquí también introducirían sus nombres de pila primero y los apellidos al final si tuvieran uno, lo contrario de lo que él estaba acostumbrado. No tenía forma de confirmarlo, pero pensaba que ya no estaba en Kansas. Independientemente, Naruto Uzumaki continuó su vida en el orfanato, con una sonrisa en su rostro y un sombrero en forma de diamante en mente. A Haneko Hamadate no le gustaba Naruto Uzumaki. Ella había dirigido este orfanato durante casi 20 años y, aunque ocasionalmente había una manzana podrida, nunca en su vida diría que no le gustaba a ninguno de los niños que vivían en su orfanato. Naruto Uzumaki cambió eso. Sabía que el joven Naruto era el Jinchuriki del zorro de 9 colas, eso era realmente un secreto a voces en este punto, pero no era por eso que no le agradaba. No, había algo más, algo extraño en el niño. Cuando llegó por primera vez al orfanato, ella desconfiaba de él, pues sabía que era el contenedor de Fox. Ella hizo su trabajo, lo cuidó y eso fue todo, fin de la historia. Después de un tiempo, comenzó a notar cosas extrañas en él. Sus ojos aparentemente tenían una conciencia que no pertenecía a un niño tan pequeño. Algunos días, podría haber jurado que había visto al niño en su cuna, practicando para caminar un par de meses antes que otros de su edad, pero se recostó tan pronto como ella entró. Sin embargo, eso no era lo que más la había molestado. Cuando era joven, el niño casi nunca lloraba. Fue solo cuando necesitaba ser cambiado o alimentado, nunca nada más. Eventualmente, incluso eso se detuvo por completo. Cuando el niño se caía y se raspaba la rodilla o cuando los niños mayores intentaban molestarlo y acosarlo, nunca lloraba. No, en cambio solo había una sonrisa, una mueca si se pudiera llamar así. Parecía normal para la mayoría, sí, pero después de ver esa sonrisa todos los días durante más de un año, Haneko lo sabía mejor. Había algo mal en esa sonrisa, con ese chico. Los otros niños también lo sabían. Ya casi nunca interactuarían con él, y cuando lo hicieran no iría bien. Ese chico simplemente les sonreiría, ignorándolos y casi ignorándolos por completo, como si los estuviera menospreciando. Tampoco eran solo sus habilidades sociales las que estaban mal. El niño se movió con gracia, una elegancia y control que un niño de 5 años no debe poseer. Caminaba con confianza donde quiera que fuera, con esa maldita sonrisa que nunca desaparecía. Él también era más fuerte que los demás a su alrededor, ella lo había visto golpear a niños, que eran casi el doble de su edad, y tenían entrenamiento en la academia ninja, aunque nunca instigó las peleas. Sí, a Haneko Hamadate realmente no le gustaba Naruto Uzumaki. También había mostrado interés en convertirse en ninja, un pensamiento aterrador. Y con ese pensamiento en mente, firmó la carta que le había escrito al Hokage, su tutor oficial, pidiendo su inmediata expulsión de las instalaciones. Normalmente, se sentiría mal por enviar a un niño sola al mundo, pero Naruto Uzumaki no era un niño, de eso estaba segura. Hiruzen Sarutobi no estaba teniendo un buen día. Como casi todos los demás, estaba lleno de papeleo monótono y luchas políticas de las que estaba realmente harto en este momento. Recordó una época en la que disfrutaba de estas cosas, pero ahora se estaba perdiendo el retiro que Minato fue tan amable de traerle. Agarró el siguiente obstáculo en su camino hacia el final del día, lo que parecía ser una carta dirigida a él, y llenó su pipa con otra ronda de tabaco. Leyó la carta mientras lo hacía, se detuvo un momento para dejar la pipa y volver a leer la carta, con la esperanza de haberla leído mal. Después, suspiró y, con manos cansadas, dejó la carta y tomó su pipa. Se sentó allí durante unos minutos, disfrutando del tiempo de inactividad que honestamente sintió que se merecía. Cuando su pipa se secó, rápidamente garabateó una respuesta a la carta que había recibido, la firmó y llamó a uno de sus Anbu. Sí, Lord Hokage. Había aparecido un Anbu enmascarado de tigre arrodillado frente a su escritorio. Hiruzen le entregó la carta doblada a la gente. Lleva esta carta a Akeno Hamadate en el orfanato del sur, ordenó, su voz firme y tranquila para ocultar la frustración que estaba sintiendo actualmente. Sin una palabra más, el agente Anbu desapareció para cumplir sus órdenes. Hiruzen se levantó de su silla, estirando su espalda dolorida por estar constantemente sentado durante las últimas horas. A pesar de lo triste que era, Hiruzen había anticipado que esto sucedería y ya había alquilado un apartamento con anticipación en caso de que esta situación ocurriera.
Salió de la habitación, entró en el pasillo y saludó a su secretaria. Salgo por el resto del día. Presiona las citas que tengo para mañana. Sin detenerse a escuchar su respuesta, el Hokage continuó saliendo de la torre y se dirigió a la antigua casa de Naruto que pronto sería. Su paso era lento mientras saludaba a los diversos aldeanos a su alrededor. No estaba esperando esto. Si bien disfrutaba visitar y hablar con Naruto, decirle que iba a vivir solo de ahora en adelante no era algo que estuviera ansioso por hacer. Los aldeanos se mostraban bastante cautelosos, incluso temerosos, del joven. Ese miedo también se extendió a sus hijos, condenando al ostracismo a Naruto y haciéndole muy difícil hacer amigos. Sabía esto, era algo de lo que estaba muy consciente. Su decisión de revelar el estado de Naruto como Jinchuriki del zorro de 9 colas fue difícil. Había muchos ninjas esa noche, viendo cómo sucedía el sellado. ¿Quién sabía qué tipo de rumores se difundirían si se los dejaba en paz? Para mitigar esto, había decidido revelar el estado de Naruto, dejando en claro que era solo un niño normal y que era un héroe. Esa decisión claramente salió bien. Aún así, el propio Naruto no parecía molestarse por esto si era consciente de ello, lo cual sin duda lo estaba. Era un niño inteligente, que avanzaba mucho más allá de sus compañeros en casi todas las cosas. Cuando los dos tuvieron la oportunidad de hablar, no se sintió como si estuviera hablando con un niño. Honestamente, Naruto le recordaba a Itachi, con ojos demasiado viejos para un alma tan joven. Como Itachi, Naruto también tenía talento. Hiruzen ya había sospechado que el chico era un sensor, sin sorprenderse nunca cuando el Hokage pasaba, casi sabiendo que estaba en camino. Sus habilidades físicas también eran bastante impresionantes, si hay que creer en la carta de Haneko. Derrotar a varios estudiantes de la academia que tenían casi el doble de su edad sin ningún entrenamiento formal fue toda una hazaña. Hiruzen continuó su paso firme hacia el orfanato. Sin duda, a estas alturas Tiger ya habría entregado la carta y Naruto casi habría terminado de empacar sus cosas, lo poco que tenía de todos modos. Los pensamientos de Hiruzen finalmente se desviaron hacia su ahora rebelde estudiante, Jiraiya. Todos esos años atrás, cuando había venido con él a visitar a Naruto, Jiraiya lo había decepcionado. ¿Fue injusto eso? Quizás, sabía que Jiraiya estaba sufriendo mucho después de la muerte de Minato. Había pasado la mayor parte de su vida buscando a su hijo de la profecía, y finalmente pensó que lo había encontrado en Minato. Minato y Kushina lo trataban como a una familia, algo que Jiraiya nunca tuvo. Y al final, lo perdió todo en una sola noche. Naruto fue un recordatorio de ese dolor, de todo lo que perdió. Sin embargo, Hiruzen no pudo evitar verlo como un Jiraiya huyendo de sus responsabilidades. Los dos todavía se mantuvieron en contacto a través de cartas, aunque solo para el negocio oficial de Leaf. Aún así, Hiruzen mencionaría al niño en sus cartas, encriptadas por supuesto, y mencionaría sus duros barcos y luchas, con la esperanza de convencerlo de que cambiara de opinión y regresara. Ni siquiera se molestó en reconocerlos. Sí, a los ojos de Hiruzen, Jiraiya estaba huyendo de sus responsabilidades. Finalmente, Hiruzen había llegado al orfanato y se acercó al frente. Ya podía oír los sonidos de los niños jugando y riendo. Esperó un par de momentos hasta que la puerta finalmente se abrió, Akeno estaba allí para saludarlo. Una mujer baja, de cabello castaño y bastante corpulenta, pero que él sabía que era una madre gallina de pies a cabeza. Este pensamiento solo lo decepcionó más de ella, una emoción que estaba comenzando a sentir con mucha frecuencia. Hola el Lord Hokage, su voz temblaba levemente. Había una pequeña mirada de vergüenza en sus ojos que apenas podía soportar encontrarse con los suyos. Sin embargo, lo que más se destacó fue la mirada de determinación en el resto de sus rasgos. No tenía que hacer esto. Como Hokage, podría obligarla a continuar manteniendo a Naruto bajo su cuidado, pero esa mirada significaba que ella estaba firme en sacarlo de aquí. Si Naruto se quedaba, su vida solo iría cuesta abajo a partir de aquí, ya que los cuidadores comenzaron a descuidarlo cada vez más hasta que ya era independiente. En su lugar, era mejor terminar con eso ahora. Llévame con él, respondió él con su voz exigente y poseyendo un aire de autoridad. Akeno se sobresaltó un poco, con los ojos muy abiertos y asintió con la cabeza, dándose la vuelta para guiarlo a la habitación de Naruto. Los dos atravesaron el edificio, con Hiruzen sonriendo a todos los niños que corrían a saludarlo. Pronto, la convirtieron en la habitación de Naruto, y sin siquiera molestarse en tocar, Akeno abrió la puerta y entró. «Oye, viejo, ¿por qué tardaste tanto, gritó una voz joven, llena de diversión y picardía. Mirando adentro, Hiruzen vio al joven Naruto.
Estaba apoyado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados y una pequeña mochila frente a él. El chico de pelo corto y rubio, lucía su siempre famosa sonrisa, una camisa rosa brillante con pantalones cortos blancos igualmente brillantes y zapatos negros. Llevaba un par de gafas de sol de formas extrañas, con montura plateada y lentes rojos. Naruto los había pedido durante el festival Rine del año pasado que pasaron juntos y los usaban todos los días. De hecho, Hiruzen no recordaba haberlo visto sin ellos desde entonces. Sí, sin lugar a dudas, Naruto tenía bastante talento para lo dramático. Sin embargo, a Hiruzen no le molestó, había visto cosas más extrañas y personas más extrañas. Hiruzen sonrió levemente, luego se rió un poco. Bueno, cuando llegas a ser tan mayor como yo, tardas un poco más en moverte, dijo complaciendo al chico. Jejeje, seguro viejo. Lo que sea que digas, respondió Naruto, aparentemente riéndose de alguna broma interna. Naruto se apartó de la pared, pateando su mochila y colocando una de las correas alrededor de su hombro con un movimiento suave. Ahora vamos, viejo, vamos a ver este nuevo lugar que tienes para mí, dijo, pasando junto a él y a Keno y hacia la puerta principal. Sí, bastante talento para lo dramático de hecho. El Hokage lo siguió hasta la puerta principal, divertido por las payasadas de Naruto. Ahora, Naruto, ¿no debería estar liderando el camino? Después de todo, dudo que sepas a dónde ir después de que salgamos por esa puerta. Naruto, finalmente en la puerta principal, la abrió y se inclinó dramáticamente, haciendo un gesto para que Hiruzen saliera. Por supuesto, Lord Hokage estaba abriéndole la puerta. Uno debe ser respetuoso con sus mayores. Jejeje. Naruto, con esa sonrisa todavía pegada en su rostro, riéndose de la púa sobre su edad. Los dos salieron del orfanato, ahora uno al lado del otro, comenzaron a caminar más cerca del nuevo apartamento de Naruto. Estaba ubicado más cerca del monumento Hokage y, por lo tanto, también de la academia, a la que Hiruzen inscribió a Naruto para comenzar a asistir el próximo año. Mientras caminaban por el pueblo, los diversos aldeanos a menudo se detenían a mirarlos a los dos, y no a saludarlos como lo hacían cuando él estaba solo. A menudo se trasladaban al otro lado de la calle para evitar estar cerca de ellos. Al ver esto, Hiruzen miró a Naruto. Naruto parecía estar ignorando esto, sonriendo como siempre y sus ojos escondidos detrás de sus elegantes lentes de sol. Hiruzen suspiró un poco, mirándolo. Naruto tenía la mala costumbre de caminar un poco extraño. Tenía las manos en los bolsillos y las piernas se movían a un ritmo casi exagerado, levantándose demasiado cuando caminaba. Pero lo que más le preocupaba era la forma en que Naruto encorvaba la cabeza, como si fuera demasiado alto y tratara de agacharse debajo de algo. Pasan y se detienen en algunos lugares, obteniendo comida, ropa y varios suministros de Naruto, como utensilios y jabón para platos. El apartamento ya estaba completamente amueblado e Hiruzen dejaría la decoración a Naruto. Continuando alejándose del mercado, Naruto se detiene y se gira, quedando quieto por un momento. Oye, viejo, ¿para qué es el edificio? El niño miró a Hiruzen señalando un edificio a su izquierda. Hiruzen miró hacia el edificio que Naruto había señalado. Era un edificio bastante grande, de 2 pisos y con tejas rojas formando el techo. Las paredes beige mostraban signos evidentes de desgaste, con grietas de tela de araña a lo largo de ellas. Conocía bastante bien este edificio, observó tanto su construcción como la necesidad de su uso. Construido durante y después de la Primera Gran Guerra Shinobi, albergó a todos los huérfanos de guerra que la guerra había traído y lo ha hecho también para la Segunda y la Tercera. Era un edificio que simbolizaba el dolor y las dificultades por las que había pasado la hoja, y una prisión para los niños cuyos padres fueron sacrificados en su nombre. Hiruzen miró al chico. Naruto mirando hacia el edificio, su sonrisa habitual desapareció de su rostro. Ese es el primer orfanato que se construyó en Eden Leaf Village. ¿Por qué pasa algo? Preguntó con curiosidad. El chico mira el edificio por un momento más, finalmente aparta la mirada y continúa. Nada, sigamos, como lo llamó. Continúan hacia donde se quedará Naruto. Finalmente caminan hasta un edificio beige con tejas de color granate. De unos 4 pisos de altura, era un sencillo edificio de apartamentos. A medida que continúan subiendo las escaleras hasta el piso superior, se detienen en la tercera puerta a su derecha, en la habitación 4C. Este será el edificio en el que te alojarás. Al abrir la puerta, reveló una habitación pequeña, simple y sencilla con paredes de color verde tenue y piso de madera. En ella había una cama con una mesita de noche pequeña y un reloj despertador, un pequeño escritorio y una silla con una pequeña radio y una cómoda.
y esta será tu nueva habitación. Naruto, después de adoptar su sonrisa nuevamente en su camino hacia el complejo de apartamentos, entró en su nueva habitación, mirando a su alrededor. Los dos caminaron por una pequeña puerta que conducía a la cocina, donde un pequeño refrigerador, una estufa y una pequeña mesa con 4 sillas servían como el nuevo comedor de Naruto. Había otra puerta en la cocina que conducía al baño. Hiruzen puso las bolsas de la compra en la mesa del comedor. Entonces, ¿qué piensas, Naruto?, preguntó Hiruzen, ansioso y un poco nervioso por escuchar la respuesta de los chicos. Naruto miró alrededor del apartamento por un momento, su sonrisa se desvaneció por un momento. Luego volvió a sonreír y miró al anciano. Parece una mierda, viejo. Jejeje. Dijo Naruto, riendo. Bastante decepcionado pero no muy sorprendido, el tercer Hokage suspiró. Idioma, Naruto, lo reprendió Hiruzen, le entregó una llave de repuesto y luego continuó, me temo que tendrás que vivir con eso por ahora, al menos hasta que te conviertas en un poderoso shinobi y ganes algo más de dinero. El Hokage metió la mano en su túnica y sacó un pequeño paquete de dinero, entregándoselo a Naruto. A partir de este momento, recibirás un ingreso fijo cada 30 días de la hoja oculta para ayudarte a cuidarte. Esto es todo lo que obtendrás, así que asegúrate de gastarlo sabiamente. El Hokage salió de la cocina y entró en la sala principal, con Naruto siguiéndolo. Además, te inscribí en la Academia Ninja para el próximo año. Mientras asistas, no tendrás que preocuparte por pagar el alquiler o las facturas de servicios públicos. Naruto arrojó su mochila de su hombro y sobre la cama, su sonrisa se ensanchó mientras hojeaba los billetes que Hiruzen le acababa de entregar. Después de hojear el último billete, Naruto habló. ¿Algo más que necesites saber, preguntó Naruto aún mirando alegremente el dinero en sus manos. Hiruzen negó con la cabeza ante la codicia de los jóvenes y respondió. No, eso es todo por ahora. Estaré de visita en unos días para ver cómo estás y si necesitas algo, normalmente estoy en la Torre Hokage. Hiruzen abrió la puerta, listo para regresar a casa y relajarse por el resto del día. Sí, nos vemos luego, viejo. Naruto lo despidió y cerró la puerta detrás de él. Con eso, Hiruzen se dirigió a casa, esta vez viajando por los tejados. Hay muchos pensamientos sobre Naruto de camino a casa. Lo que Naruto estaba pensando y cuál era su futuro. Por mucho que Hiruzen lo odiara, había muchas cosas que descansaban sobre los hombros de los chicos, demasiadas. Haría todo lo posible para asegurarse de que Naruto siguiera el camino correcto. Con suerte, no sería el único durante mucho más tiempo. Tofi cerró la puerta detrás del anciano, la sonrisa en el rostro disminuyó por un momento. Desde que pasaron por ese edificio, el otro orfanato, lo que Tsuaki había sentido lo había estado molestando, distrayéndolo. Mirando por la ventana de su nuevo apartamento, el sol comenzaba a ponerse. Lo investigaría mañana. Por ahora se instalaría en su nuevo hogar. Dejó las cosas que el tercero le había comprado en sus nuevas áreas designadas, preparó algo de cena para él y, cuando terminó de comer, se acostó. Se quedó allí un rato, tratando de dormir, pero la situación del orfanato aún lo molestaba. Le tomó un tiempo, pero finalmente se quedó dormido. Tofi volvió a despertarse al amanecer, como siempre. Se levantó de su nueva cama y decidió disfrutar de sus nuevas libertades. Usó su propia ducha y baño, sin tener que compartirlo con otros huérfanos. Él preparó su propio desayuno, algo en lo que estaba un poco fuera de práctica, pero era más que capaz de hacer. Cambiándose de ropa, Tofi sacó algo, un regalo, de su mochila y salió de su nuevo apartamento, cerrando la puerta detrás de él con un objetivo en mente. Lentamente, Tofi se encaminó hacia el orfanato por el que él y el anciano habían pasado ayer. Le tomó bastante, ya que Tofi tuvo algunos problemas para recordar exactamente dónde estaba, pero finalmente lo encontró de nuevo. Ahora era poco antes del mediodía y, al igual que en la casa anterior, había varios niños jugando en un patio de recreo cercano. Fue como un reloj, tan pronto como estuvo dentro del alcance, el aura regresó, llamándolo a través de Tsuaki. Tofi con su sonrisa característica caminó hacia el patio de recreo y vio dos bancos sentados espalda con espalda en el medio del parque. Caminó hacia él, lentamente, rastreando esa aura a través de Tsuaki y se sentó en uno de los bancos. Luego esperó, sus ojos mirando al frente y su sonrisa decayendo. Allí, un niño estaba unos metros por delante de él. Tenía un aspecto bastante extraño, un corte de pelo en forma de cuenco, cejas gruesas y ojos grandes y redondos con pestañas bastante prominentes. Un pequeño ceño adornaba la cara de piedra del chico, un perfecto ejemplo de seriedad. El niño avanzó a paso firme, con las manos cuidadosamente cruzadas detrás de él.
Continuó acercándose a él, llegando finalmente al banco en el que se sentaba Doffy. En lugar de sentarse a su lado, el chico misterioso dio vueltas, sentándose en el banco justo detrás de él. Los dos se sentaron allí un momento, espalda con espalda, el sonido de los otros niños jugando a su alrededor. Doffy metió la mano en el bolsillo y sacó el regalo, un par de gafas de sol. Tomándolos, extendió la mano por encima del hombro y se lo ofreció al otro chico, quien suavemente correspondió a la acción, tomándolos de él. Doffy oyó que el chico los desdoblaba y se los ponía en la cara. Dicen ahí por un momento, hasta que finalmente, el otro chico saludó a un viejo amigo. Doffy. Don Quixote do Flamingo sonrió. Vergo. Fin del capítulo.